Itapúa por un aporte a la literatura nacional y de alguna manera enalteciendo también a nuestro departamento, pues oriundo de Edelira, en un trabajo importante realizado a través de un libro que se denomina Amor que mata Boraiju Así. Así que vamos a hablar con él como para conocer un poquitito más detalles de este escritor tan valioso que tenemos en el departamento de Itapúa. Así que ya le damos la muy cordial bienvenida. Bienvenido, Freddy Eduardo Gómez Benítez. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Iris, Sofía y la audiencia distinguida. Muy bien, un gusto para mí compartir aquí con ustedes. Así que estamos para las órdenes. Y queremos conocer de tu obra. Es un libro bilingüe, obviamente en castellano y en guaraní. Teniendo en cuenta que el guaraní, dentro de lo que por ahí hablamos bien, pero para escribir, y te habrá llevado mucho tiempo también finalizar este trabajo tan importante que tenés en este libro, ¿no? Sí, así mismo. Es poesía que había escrito ya hace más de 10 años, o sea, más de una década. Y no pude concretar la difusión porque, como sabemos, las grandes editoriales tienen su presupuesto bastante elevado. Sí. Y entonces, en tiempo de pandemia, era que me contacté con un amigo, Vicente Rosso, de una editorial de Asunción, y me pasó un presupuesto bastante económico. Y entonces accedí a eso y publicamos. La obra, cada verso va distribuido en una hoja. Y la traducción va a la siguiente página al guaraní. Ah, mira. Todo el verso se traduce al guaraní. Por eso. ¿Este libro es un libro de poemas o es un poema en todo el libro que lo vas, digamos, describiendo y de alguna manera también lo vas llevando al guaraní, también traduciendo, ¿no? Sí, así mismo, es un solo poema. Cada verso va en una hoja, en una página par, y la traducción al guaraní en una página impar. Entonces tenemos 3 opciones de leer el libro solamente en castellano o solamente en guaraní o en ambas lenguas. Escucha qué importante, sí. Sofi, ¿viste? Qué interesante el trabajo que presenta. ¿Y cómo llega esto a tu material, digamos, tu trabajo, para que te hagan este reconocimiento especial desde la Junta Departamental? Sí, el pasado 5 de julio era que yo lancé de forma virtual a través de mi cuenta de Instagram. Y tuvo una buena repercusión. Le gustó mucho a la gente, fue algo novedoso porque en tiempos de pandemia lanzar un libro fue algo raro, ¿verdad? Entonces fue así que... Y no debería haber sido raro, porque tenés ¿cuánto? 190, creo que estamos en el día 190 de la cuarentena, que sí. Tuviste tiempo suficiente para escribir, si querías, editar, ¿verdad? Sí. Así mismo. Ya te entro en la mitad, porque el otro día nomás justamente hablaba con una amiga, Suni, decía, que me dejé estar nomás también, porque tenía todo el tiempo, decía, también en esta cuarentena para escribir un libro, y no lo hice. Sí, se presta para eso. Se puede. Sí, bueno, en ese interín fue que me escribió la concejala Mirta González, que es de San Rafael, y me propuso, dijo, yo voy a gestionar para que se te haga un reconocimiento departamental, y fue así que se contactó conmigo, y ya fijaron ya una fecha para la entrega del reconocimiento que iba a ser para el mes pasado. Pero hubo un caso... Así lo debe ser, ¿verdad, Sofi? Digo, yo no sé, impulsar, apoyar al que trabaja en favor de la literatura nacional. Claro, lo nacional hay que impulsar, hay que darle ganas a la gente. Totalmente. Sinceramente, muy agradecido con la gente de la gobernación porque un plus de motivación me dieron con esto, porque si bien el primer libro que estoy lanzando ya me dieron ya este reconocimiento y realmente me siento muy contento por eso. ¿Y en qué te basaste, en qué te inspiraste, digamos, para escribir el libro con todos estos fragmentos importantes que tienen que ver con poemas? Y siempre a través de las conversaciones que teníamos con mis amistades, antes cuando éramos más jóvenes, con los compañeros de colegio, así siempre me contaban sus anécdotas con sus novias, el desamor y todas esas cuestiones. Entonces hice todo un resumen, digamos, de todo lo que me contaban y me animé a escribir el libro. Amor que mata Boraiju Así, que tiene que ver un poco todo con ese sentimiento de Ñemguazú también, cuando uno le quiere a alguien y no es correspondido, por ejemplo. Claro.
Por eso en la presentación dice que nadie puede presumir ni negar que en algún determinado momento de su vida haya pasado por la etapa del desamor, ¿verdad? Sí o sí pasamos, por más que muchos se quieren hacer el orgulloso y Sí. dicen, no, qué épico, no es nada de esto. Se gusta y te la Siempre polka pasamos. ya se gustaba, porque de verdad, yo la polka así ya no sé, me encanta. Sí. Porque yo le presto atención a la letra y justamente denota, digamos, todo ese sentimiento de ñembuasí cuando cantan. Y habla del amor también y el desamor por sobre todas las Sí, cosas. la polka paraguaya tiene un sentido único. Las letras son profundas, por ejemplo, del dúo de Pérez Peralta, y Sí, que sí. le daban con todo, y como si vos puras ella o le da ese tono triste, melancólico otra vez. Sí, realmente, de Triñita mismo, Sí, escucha y se morena mío. Se morena mío, mira, Sí. realmente. Qué lindo el trabajo tuyo, pero hay otros trabajos también que ya estás teniendo, es decir, estás ya en puertas de otros materiales, ¿no? Sí, ya tengo 5. Aprovecha de tu amigo que te hizo económico. Sí, ya. Porque es un poco, ¿verdad? Sí. Ya le dije Porque ya. escribir por ahí, viste, no sé, yo voy a escribir un libro, pues andar y coger la recurso económico, digamos, para hacer todo el trabajo, pues esto tiene una investigación aparte, también en la editorial, la corrección. Todito. Tiene todo su ¿Te proceso. ayudó alguien, algún escritor también en esto? Me ayudó el escritor, reconocido escritor Mauro Lugo, seguro te suena, Sí. de Asunción. En la parte guaraní es lo que me ayudó a pulir bien, para que encaje, para que tenga un Claro. tono poético. Porque a veces la traducción del castellano al guaraní es más largo, ponerle tiene 2 renglones nomás en castellano, pero el guaraní siempre tiende a ser más largo y pasa ya 3, 4 renglones. Claro. Entonces él me orientó a que también tiene que coincidir la cantidad de renglones y esas cosas. Trabajaron a la par ahí para dejar Sí. en condiciones ya finalmente un trabajo que ya está en la edición impresa también, o Sí. solamente en lo virtual. Te voy a enseñar el Dale, material. por favor, queremos ver tu material, tu trabajo. Me decías que vos naciste en Yatetagü, pero estás en Edelira, o cómo es. Yo nací en Yatetagü, ahí era que me recibí de docente y crecí en Natalio y ahora estoy por razones laborales en Edelira. Ah, mira un poco, Sí. qué bueno, qué genial, poesía bilingüe, ñe potú, ñe coime. Y en Botoña de Coime. Qué bueno, muchísimas gracias por apoyar la literatura local. Qué genial. Quiero conocer de vos y quiero que la gente también te conozca un poquitito. ¿Quién es Freddy Eduardo? Bueno, yo soy docente catedrático de Ciencias Sociales. También soy estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Itapúa de Natalio. Estoy enseñando en la localidad de Arapotú de Edelira. Ahí estoy llevando 2 grados, el cuarto y quinto grado. Y ahora por cuestiones de pandemia estamos haciendo los trabajos de forma virtual. Qué genial, qué bueno. Acá estoy leyendo justamente tu biografía. Y tenés varios hermanos también. Sí, somos 5 hermanos. Mira un poco. Y habla acá, siempre le habló, dice, de la composición poética de los versos de Emiliano R. Fernández, Sí. que es un poco, digamos, tu... Exactamente. Mi finado padre fue lo que siempre me inculcaba sobre las poesías de Emiliano y todo lo concerniente al arte. ¿Cómo componer en el arte acróstico también? Porque En el usted también acróstico. tiene muy... Sí. Acá doña Crismilda, la que nosotros le conocemos, el acróstico, que ella cuando te habla y te va, digamos, conjugando las palabras. Sí. Qué bueno, qué lindo. Me encanta conocerte y saber también de que pudiste llegar a un material como este tan importante, que cada uno tiene que tenerlo en su casa para ir conociendo un poquitito y valorar nuestra cultura del guaraní también, ¿verdad? Así mismo. Por eso es que opté por el bilingüismo, porque el 95% de la población paraguaya hablamos el guaraní. Y por eso es muy importante también inculcar e incentivar lo que es el dulce idioma guaraní. Ah, me encanta. Tiene el verso en digamos, en castellano, y tiene su traducción en guaraní. Sí. Que un guaraní muy difícil. Hablábamos recién también de todo lo que tiene que ver con la escritura del guaraní, por sobre todas las cosas también. No por ahí la pronunciación no tanto, pero escribir en guaraní es muy difícil. Dicen los estudiantes algunos que es mucho más difícil que el inglés.
demasiado cuesta el guaraní. Realmente escribir cuesta mucho porque tiene reglas diferentes a la literatura castellana, porque lleva la acentuación nasal, por ejemplo, lleva el u, el pusó, la pronunciación de la G, la Y, eso es diferente. Pero era lo difícil para traducir. Mira, escucha esto, Sofía. A ver. Cuestionando la connotación del amor entre laberíntica filosofía, en cada definición encuentro tu nombre. Imagínate lo que es traducir eso. Va epane aipomboralju mamó añeporandu derera llegante agendú. Mira lo que es el trabajo espectacular de Freddy Eduardo Gómez. ¿Cómo puede la gente acceder a tu libro, Freddy? Coméntame. Estamos organizando ahora la forma de ver acá un lugar en Encarnación para que pueda la gente acceder al libro. Voy a ver en esta semana, seguramente ya vamos a tener ya novedades sobre eso, de alguna librería o de alguna institución que pueda ayudarme con esa venta, digamos. Bueno, y acá ya, este programa no me anima, en ridícula me voy a quedar casi, es que trato de traducir esto que dice así: te amo tanto que pienso encerrarme en tus ojos, así verás mi fe de tenerte para toda la vida, aunque estés dormida. Y eso ya no me animo a traducir, porque Resaitero Janjubi, Araceite. Araceite, dice acá, Araceite Roja Jubi, decime un poco vos, traducí, porque yo acá leo, no, acá me mató, no, terribles. Qué buen trabajo, Dice Araceitero Jaijubi, ga humo año gatún de resa ubape, upebores echane, de que era cujape, a coi ore cosejashen dive. El Zapa. Sí. Qué bueno, qué lindo material, Qué lindo, te felicito, sí. hermoso realmente. Gracias. Para compartirlo y animarte a que sigas escribiendo. ¿Para cuándo el siguiente material vamos a tener la posibilidad de tenerlo ya? Y seguramente entre octubre y noviembre ya vamos a tener ya un poemario, El peón, la pluma y la luna se llama. Va a incluir 80 poesías seguramente. Va a tener 120 páginas también similar a esto y estamos trabajando con eso, con todo. Qué bueno, ojalá que pronto cuando te salga el otro material vuelvas otra vez para conocer de un aporte a la literatura tan interesante y que viene de tierra adentro, ¿verdad? Eso es lo más importante, del interior, de Yatetagú, de Lira, donde la gente puede hacerlo la idea que no hay escritores más o menos, y hay muy grandes valores importantes como vos, justamente, que estudias, sos docente, también estás trabajando como docente ya. Sí, también. Sí, Natalio y Yatetagú tienen grandes talentos en cuanto a la música, la danza, sí, también la escritura, la pintura, y es bueno también que se siga conociendo más y que se apoye más el arte. Mediante eso también se conoció mi obra, porque si no tuviese una repercusión, no iba a quedar ahí en borrador nomás otra vez. Y la visión que tuvo también la representante dentro de la Junta Departamental de tu localidad, que vio eso, ¿verdad, Sofía? Sí. Que ve la visión en un joven talentoso que hace un trabajo como este tan importante de premiarle y motivar. Esto es un impulso, esto más que nada tiene que ver con impulsarte para que sigas escribiendo, darte el apoyo de alguna manera con este reconocimiento, ¿no? Así mismo es, realmente me sentí bastante motivado. Yo aquella noche sinceramente no pude dormir de la emoción, porque si bien quisimos con mi editor llegar lejos, ahora no imaginamos llegar tan rápido así al punto tal de recibir un reconocimiento a nivel departamental. Así sí, que pues cuando dedican de tener 30 libros por ahí, jamás le dijeron, ay, le damos un reconocimiento a esta persona que hizo, a este escritor que escribió tal trabajo. Nosotros queremos agradecerte tu presencia, celebramos este éxito contigo también. Gracias. Y de los tantos que por ahí están escuchando en el interior, seguramente, Sofía, ¿verdad? Gente que también por ahí tiene algún material y que nos haga saber para conocer un poquitito también de todo el trabajo de la literatura que vienen desarrollando. Así mismo es. Agradecido también por el espacio, por la invitación,
Y cualquier novedad, entonces, ya sé ya que voy a volver otra vez Claro, acá. estamos acá Sí, con la claro. radio, con la tele, con las redes sociales también, para compartirlo contigo. Tus alumnos seguramente van a estar ya compartiendo también y accediendo a este libro tan importante. Sí, realmente se sintieron muy orgullosos. Me escribieron, me felicitaron también y estoy muy contento por eso. Bueno, creí tanto en tu amor que lo confundí con mi destino. ¿Escuchás lo que dice Qué Sofi? lindo, muy lindo, en serio. No, muy Gracias. bueno. De verdad te digo, muy bueno el material. Tienen que tenerlo. Pero si quieres, en la venta también ya está. Sí, está a la venta. Alguien, no sé, quieres dar tu número de teléfono por ahí, alguien que está escuchando y dice, yo quiero ese material, entonces puede Sí. acceder. 72-945-990. Ahí está, ese número entonces. En el Facebook estás también, redes sociales, comentarle Sí. a la gente. Estoy en mi Facebook como Freddy Eduardo Gómez y Instagram Freddy E. Gómez. Bueno, ahí ya escucharon entonces para seguir muy de cerca todo el trabajo que desarrolla este joven escritor. No te voy a preguntar la edad, bueno, no se pregunta la edad, pues sos joven todavía. Y sí, digamos que sí. Bueno, que recibió esta mención de reconocimiento Freddy Eduardo Gómez Benítez, que de esta manera también le distinguen las autoridades departamentales por el trabajo y lo que tiene que ver, obviamente, su aporte a la literatura nacional con este libro, Amor que matan Boranjú Azú. Esto se entregó en estos días nomás, ¿no? Ayer me entregaron. Sí. El reconocimiento. Ayer me entregaron. Bueno, qué lindo, realmente. Felicidades para vos y a seguir adelante. Muchísimas gracias.